Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. ¿Hasta qué punto son compatibles Julián Álvarez y Erling Haaland? ¿Es para que se inquiete el Bayern con el partidazo de Messi y Mbappé de anoche ante el Marsella? ¿Qué le falta al Newcastle para que su proyecto acabe de dar ese saltito que ayer no pudo dar en la final de la Copa de la Liga? Respondemos a todas estas preguntas, charlamos del arranque de la Major League Soccer, respondemos también a vuestras preguntas, pero vamos a empezar con una charla muy futbolera, con un hombre de fútbol, en mayúsculas. Óscar Hernández Romero estuvo entrenando en categorías inferiores del Barça entre 2007 y 2017. Tiene experiencia en Japón y además Javier Mascherano le eligió para ser su ayudante en categorías inferiores de la selección de Argentina. ¿Está el juego de posición vigente? ¿Qué futuro tienen jugadores que él conoce a la perfección como Maxi Perrone o Take Kubo? Si te gusta de verdad el fútbol, vas a disfrutar de esta charla. Empezamos. Óscar Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues encantados de charlar contigo. Estamos aquí en medio de la calle compartiendo un café, compartiendo sobre todo tertulia futbolística. ¿Me dejas que te haga 3 preguntas de respuesta más o menos rápida y luego nos explayamos hablando de fútbol? Sí, tanto que sí, adelante. A ver, jugador argentino. Vienes de entrenar en categorías inferiores de Argentina, has estado con la sub-20. ¿Tiene futuro para ilusionarse la afición argentina y hay jugadores de talento en ciernes? Muchísimo. Considero que sí. He podido experimentarlo y vivirlo directamente con ellos y Argentina a día de hoy está capacitada para seguir la línea que le ha llevado a ganar este Mundial durante este año pasado. Perrone, Nico Paz, luego entraremos en detalle de jugadores porque hay varios nombres más que interesantes, aunque a los entrenadores no nos gusta mucho centrarlo en futbolistas en concreto. Otro nombre, Take Kubo, le estamos viendo despegar futbolísticamente este año. Se puede decir que fuiste uno de sus descubridores o el descubridor, trabajaste muchísimo para que Take Kubo mejorara futbolísticamente. ¿Dónde está el techo de este futbolista? Sí, yo creo que las últimas experiencias en los últimos clubes donde él ha podido jugar le han hecho crecer muchísimo. Realmente sus debilidades las ha optimizado, ¿no? Que seguramente era el tema defensivo lo que más le costaba y también ahora mismo en la Real Sociedad pues ha potenciado muchísimo lo que son las habilidades con balón, que es donde él realmente puede aportar muchísimo al equipo, y estas experiencias juntamente con que ahora en la Real Sociedad se puede decir que es titular indiscutible cuando antes no lo era, pues esto le ha beneficiado mucho. Yo creo que de momento no tiene techo y considero que puede seguir creciendo como jugador. Estábamos hablando fuera de antena de Mitoma. Tú estuviste en Albirex Nagata, has vivido de cerca lo que es el fútbol japonés. Este último mundial nos ha servido también para descubrir a jugadores descubrir, algunos ya muchos los conocíamos, pero para verles ya jugando en grandes partidos, el caso de Itakura, el central del Borussia Mönchengladbach. Hay mucho talento escondido, hay un potencial también escondido dentro del fútbol japonés, según lo que has vivido tú. Sí, muchísimo. Yo considero que el fútbol japonés, por la experiencia que he podido tener en diferentes fútbols, tanto aquí en Europa como en Japón como en Argentina, yo siempre he considerado al jugador japonés como técnicamente uno de los mejores jugadores. No porque hagan cosas diferentes, sino porque tienen muchísimos más recursos, ¿no? Trabajan muchísimo las dos piernas. En un partido competitivo pues te das cuenta de que pueden aportar tanto con izquierda, con derecha, son muy rápidos, físicamente también son muy potentes. La verdad que es un fútbol muy interesante y, como tú comentabas, ¿no?, con Mitoma, que lo conocía ya desde Kawasaki Frontale, y ves jugadores potencialmente
como para venir a un fútbol europeo, y así se ha demostrado en el último mundial, y yo no descarto que en los siguientes mundiales también Japón pueda llegar muchísimo más lejos de lo que ha llegado en este último mundial. Estamos con Óscar Hernández, vamos a hablar un poquito de fútbol. Óscar estuvo 10 años en la cantera del Barça, entre 2007 y 2017. Óscar, estábamos hablando del juego de posición, de cómo ha evolucionado también el fútbol. Tú has mamado esa idea del Barça, del juego de posición, entre otras cosas también por eso, por tu capacidad para ver ese modelo de juego, esa manera de entender el fútbol. Supongo que te abre puertas a la hora de entrar con Albert Puig en Japón, de abrirte la puerta también de la Federación, de la AFA, de la Federación Argentina de Fútbol, Asociación Argentina de Fútbol. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol? ¿En qué punto estamos? Esa idea que tú viviste, plasmaste en aquellos equipos entre 2007 y 2017 en la cantera del Barça, ¿en qué punto está ahora? Sí, a ver, en referencia al juego de posición, realmente yo adquirí mi mayor conocimiento una vez, curiosamente, una vez salgo del Barça, junto con Albert Puig. Recordar que Albert Puig venía de estar en New York City con Dome Torrent. Dome Torrent fue el segundo entrenador de Pep Guardiola durante mucho tiempo, y evidentemente los entrenamientos que realizábamos en Japón junto con Albert, pues eran muy parecidos a los que hacía Pep Guardiola en Manchester City, ¿no? Por ello ahí fue donde descubrí los pequeños detalles y los detalles más importantes del juego de posición. Aparte también pasas del fútbol formativo, donde el juego de posición es más entrecomillado, podríamos decir, ¿no? Porque sí que no se puede reducir al jugador únicamente en que realice control pass. En el fútbol formativo del Barça, pues el jugador tiene que desarrollar todos los aspectos coordinativos, ¿no? Y cognitivos. Entonces con Albert, en el fútbol profesional sí que descubres lo que es realmente el juego de posición. Lo descubro en Japón, donde se trabaja un espacio muy reducido, con mucha afluencia de jugadores, y ahí sí que es primordial el control pase. La evolución que encontramos, yo creo que el juego de posición se puede catalogar de diferentes maneras. Hay juegos de posición más abiertos, hay quien los practica más abiertos, hay quien los practica más cerrados. Quien los practica más cerrados pues es más estructurado, más rígido, donde la toma de decisión del jugador viene, no es únicamente por parte de él, ¿no? Sino que viene a lo mejor más predeterminada por parte del entrenador. Y luego está el juego de posición, que a mí siempre me ha gustado practicar, que ya se aleja un poquito ya de lo que es juego de posición, sin dejarlo de ser, porque aplico dentro del juego de posición lo que sería el juego funcional, donde la toma de decisión es completamente del jugador. Diríamos que el juego funcional, al fin y al cabo, es asociarse alrededor de la pelota, y yo esta mezcla que siempre he intentado hacer de juego de posición con juego funcional es que el juego de posición te permite tener más orden que el juego funcional en una pérdida de pelota, en una transición. Por eso yo siempre he intentado que se involucren estas dos tipologías de fútbol, el fútbol posicional y el fútbol funcional, y yo creo que por aquí está la evolución. Y aparte, también considero que la evolución, la gente tiende mucho a hablar de sistemas de juego, el 4-3-3, el 4-2-3-1. Yo no creo en sistemas, yo siempre lo he dicho, para mí el sistema es lo menos importante, ¿no? Cada jugador tiene ciertas responsabilidades a desarrollar cuando está compitiendo, dentro de lo que es su área de influencia, y a partir de aquí que se desempeñe como él quiera. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si un extremo tiene que entrar por dentro, que entre. Si un central quiere ir a rematar una contra, pues que acuda a rematar la contra. Es decir, no encasillar al jugador en esa posición. Y por otro lado, no etiquetar. No me gusta hablar de posiciones, yo creo mucho en la multifuncionalidad. ¿Qué es multifuncionalidad para mí? Es la polivalencia del jugador en poderse desarrollar en diferentes zonas del campo. No posiciones, porque si dijese posiciones volvería a etiquetar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, en que el jugador tenga las características suficientes para, por si en ciertos momentos tiene que actuar en zona de inicio, pues que venga a recibir la pelota para salir. Si tiene que actuar en zona de creación, siendo un extremo, pues que venga a zona de creación. Con Mitoma, por ejemplo, lo vemos frecuentemente, que partiendo desde la posición de extremo, pues interioriza hacia adentro, ¿no? Para participar también en la zona de creación. Y un poquito pienso yo que esa es la evolución. No sistemas, no etiquetas, la toma de decisión total y absoluta del jugador, y como entrelazar lo que es el juego de posición con el juego funcional. Óscar, para que la gente nos entienda lo que decías de lo bien estructurado que está un equipo que juega o que practica el juego de posición,
de cara a una posible pérdida y demás, para que la gente lo entienda. Si en un ataque, un equipo que practica el ataque, el juego funcional, el extremo derecho va al centro para asociarse, para que tenga el mediapunta una opción más de pase en el momento que tiene el balón, en el momento de la pérdida, el equipo rival ya va a saber que seguramente el lateral izquierdo tiene una zona libre porque el extremo derecho ha abandonado esa posición. Si estás practicando un juego un poquito más estructurado en el que se respeta un poquito más, vamos a decir, las zonas, seguramente tienes la posibilidad de defender más fácil, más sencilla, sin tener que recorrer grandes distancias, y es más fácil recuperar la pelota, ¿o no? Exacto, te da más orden, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? El juego funcional, al fin y al cabo, es asociarse a través de la pelota. Y a veces esa asociación se puede realizar mediante 2-3 jugadores, y el juego funcional te da la total libertad de acudir a esa zona, a lo mejor desprotegiéndote un poquito. El juego de posición no, el juego de posición buscas esa asociación también, porque dentro del juego de posición no nos olvidemos que el juego funcional está intrínsecamente incorporado, no hay mayor diferencia que eso. Pero sí, el juego de posición te da más orden que lo que sería el juego funcional, es decir, tú como entrenador controlas muchísimo más, y también te facilita esa presión tras pérdida, el juego de posición. ¿Por qué? Porque tienes ciertas zonas cubiertas, que si la pelota llega a esos espacios, pues a partir de ahí tú vas a poder generar otra recuperación y poder seguir disponiendo de ella. El juego funcional, por contrario, no. Como existe la total libertad de abandono y acercamiento a la pelota, pues se vuelve el juego más transicional. Por eso es tan bonito también para el espectador, ¿no? Porque es más de ida y de vuelta. Y yo como entrenador, pues sinceramente las transiciones no las llevo muy bien. Prefiero ser controlador máximo durante el máximo tiempo posible y evitar todo ese tipo de transición. Y el evitar todo ese tipo de transición me hace no dejar de lado el juego de posición. Pero Óscar, en un fútbol como el de hoy en día, en el que tantos equipos defienden tan bien, en un momento en el que puedes correr y sabes que corriendo tienes una opción de generar un ataque, es verdad que el partido se te puede descontrolar, pero desaprovechar esa opción de, ostras, por una vez en el partido tengo espacios, puedo correr, ¿no es mucho desaprovechar? No, porque volvemos a lo mismo. Se crean prejuicios sobre el juego de posición que no son así. Si tú puedes correr, corres. O sea, ningún entrenador se va a tirar piedras sobre su propio tejado, y lo que tú vas a querer al fin y al cabo es ganar el partido. Entonces, si tú puedes correr, corres. No está reñido el correr, el realizar una contra. O sea, yo cuando hablo de evitar el fútbol transicional, por un tema de control personal mío de entrenador, es evitar sobre todo la transición ataque-defensa, que a mí me puedan ganar la espalda o que me puedan generar cierto daño por un mal uso de la pelota, pero que yo una transición defensa-ataque la pueda practicar, la debo practicar, no es que esté reñido. Evidentemente también tengo que tener los jugadores con esas capacidades, ¿no? Porque muchas veces pues bueno, no se disponen de los jugadores idóneos o oportunos para desarrollar ese tipo de juego. Por lo tanto, si yo sé que mis jugadores no son rápidos, que mis jugadores pues no son ágiles, no están atentos a dichas situaciones transicionales, pues tampoco lo voy a practicar. Voy a intentar ser poseedor de la pelota, y a partir de un juego más ordenado y circulando y controlando la pelota, no transitando, pues me la quedaré, ¿no? Al fin y al cabo nos debemos a los jugadores también, y lo que el jugador te puede aportar, tú se lo debes facilitar. Si yo no tengo jugadores para realizar contraataques, pues evidentemente no los voy a hacer. Si los tengo para mantener más la pelota y hacer un ataque más estático, pues así lo voy a hacer. En el momento actual del fútbol da la sensación que todos los equipos tienen que estar preparados para todos los momentos de partido. Hay momentos en los que igual incluso un equipo de Guardiola se va a ver obligado a tener que defender en su área. Le pasó el año pasado, sin ir más lejos, contra el Atlético de Madrid en la Champions. Y ahora sí que parece que hay una especie de guerra, que la guerra está entre lo que decías antes, ¿no? Juego de posición y ataque funcional. Y en cambio tú hablabas, y me interesa la idea. Martí Perarnau escribía que el fútbol ha sido siempre una guerra de ideas. Bueno, hemos tenido maneras muy diferentes de entender el fútbol que se han contrapuesto, y los
protagonistas han defendido su manera. Menotti, Bilardo, Guardiola, Mourinho, siempre ha pasado. Ahora, hoy en día en el fútbol es verdad que todos los equipos tienen que dominar todas las fases del juego, al menos verse con capacidad para resolver casi todas las fases del juego, cuantas más mejor, y cuanto mejor las cierren mucho mejor. Y da la sensación que el debate o que esta guerra de ideas es entre el ataque funcional y el juego de posición. En cambio, Óscar, tú hablabas de como juntarlas, como mezclarlas de alguna manera. Me parece una reflexión interesante. Sí, a ver, partamos de la base de que el juego de posición, como comentaba, pues no encasilla al jugador, ¿no? El juego de posición, al fin y al cabo, cada jugador tiene la libertad de acudir al espacio libre que él considere oportuno, que a lo mejor es la posición de otro compañero porque éste la ha abandonado, porque ha visto que puede generar en otro espacio disponible. Partiendo de este punto, que es el que al fin y al cabo te da el orden, es decir, en cada momento del juego yo sé que en esa posición encontraré a un compañero, posición o ubicación, porque recordemos que las ubicaciones dentro de una posición pueden ser muchas. Partiendo de este punto, como comentaba, el juego de posición trata de generar superioridades por detrás de la línea de presión. Para generar estas superioridades tiene que haber un movimiento constante. Para que haya un movimiento constante, tenemos que comprender el entorno, que siempre lo digo también yo. Este aspecto siempre incido mucho. Se trata de comprender el entorno, no el juego se juega. La comprensión del entorno es aquello que me permite decidir en base a qué, a mis compañeros, a los rivales, al estado del terreno de juego, a dónde juego, en qué estadio. Entonces, partiendo de estos puntos que acabamos de comentar, es donde entraría el juego funcional, porque si yo estoy generando superioridades por detrás de la línea de presión, lo que yo quiero es que mis jugadores, ciertos jugadores, se acerquen a la zona de pelota. Esta zona de pelota me hará progresar. Esto hace que el juego de posición intrínsecamente ya incorpore lo que es el juego funcional, pero siempre de una manera ordenada. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de las transiciones, de buscar de evitar que haya una transición ataque-defensa. Aquí es donde hemos de encontrar el punto donde se encuentren ambos estilos. El juntar el juego funcional con el juego de posición en base a esta comprensión del entorno. Esta comprensión del entorno es la que nos dirá quién tiene, cómo debe realizarlo, y todo esto al fin y al cabo es a base de entrenamiento, a base de trabajar estas situaciones reales que se van a dar en el juego, porque estas experiencias son las que luego trasladamos a lo que es la competición y las que me van a permitir el encontrar ese punto de cohesión entre las dos maneras de trabajar, porque yo me he dado cuenta que cuando hablas de fútbol pues intentan separar mucho, ¿no? Juego de posición, juego funcional, y como que se especifica mucho lo que es el juego de posición y como que no puede tener una variabilidad ese juego de posición o el juego funcional. El juego funcional al fin y al cabo es toma decisional libre por parte del jugador. Lo que pasa que muchas veces esa libertad se ve excedida y se convierte en libertinaje. Y yo lo que no quiero es que haya libertinaje. Yo le doy libertad total al jugador, pero sin que exista ese libertinaje. Entonces, ahí es donde quiero incidir. No realizar un juego funcional por completo, pero que sí que adapte los conceptos fundamentales del juego de posición, porque ese es mi punto de partida. Entonces es ahí donde yo encuentro la mayor diferencia entre el uno y el otro. El juego de posición te puede dar más libertad, el juego de funcional es más libertinaje, y yo es lo que no pretendo en mi manera de transmitirle al jugador. Argentina ha ganado el Mundial practicando un juego, vamos a decir, más funcional, ¿no? Totalmente. Argentina ha ganado un Mundial practicando un juego funcional con muchos conceptos del juego de posición, porque al fin y al cabo sí que existía cierto orden. Al fin y al cabo se controlaban bastante el tema transicional. Defensivamente han estado muy bien. Perdona, Di María jugó la final
pegado a la banda izquierda casi como una chincheta en un 80% del tiempo en el que estuvo en el terreno de juego. Exacto, ¿no? O de posición. Exacto, sí, mantuvo la posición, ¿no? Por eso te digo que sí que tiene rasgos y tiene conceptos del juego de posición, pero era un juego funcional. Pero claro, con Messi, ¿cómo no vas a hacer un juego funcional? Al fin y al cabo, los jugadores que ellos tienen es para practicar este tipo de fútbol, ¿no? Las relaciones socioafectivas que se daban eran muy importantes, se conocen a la perfección. Yo siempre lo he dicho, había en el Fútbol Club Barcelona, cuando estaba Jordi Alba y Messi, casi sin mirarse, sabían dónde estaba el uno, dónde estaba el otro. Jordi Alba llegaba a la línea de fondo y que no tenía que mirar, que ya sabía dónde va a estar Messi. Pues esto es muy importante, esta relación socioafectiva de cara al fútbol funcional, ¿no? Y Argentina esto lo lleva trabajando desde hace mucho tiempo, lo lleva trabajando ya desde antes de la Copa América, y sí que es verdad que algunos conceptos del juego de posición pues estaban introducidos dentro de este juego funcional. En la Argentina, se ha hecho muy famoso evidentemente todo el cuerpo técnico, porque ya era famoso antes. Conocemos evidentemente a Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Fabián Ayala, gente que lo ha sido todo en el mundo del fútbol. Hay una especie de gran desconocido, mucha gente no conocerá a Matías Mana. Tiene una historia, yo creo, bastante curiosa. Él es un grandísimo aficionado al fútbol, tiene en su día un blog, Paradigma Guardiola, llega a conocer a Guardiola viendo entrenamientos del Barça en su tiempo. Le van yendo bien las cosas, hasta el punto que empieza a entrar en cuerpos técnicos de Sampaoli, y cuando hay el cambio y empieza Scaloni a ser el técnico de Argentina, se queda Matías Mana como uno de los analistas. ¿Qué importancia ha tenido o qué importancia tiene Matías Mana dentro de lo que ya sabemos que es una estructura de mucha importancia, con Scaloni, con Samuel, insisto, con Ayala y con Aimar? Bueno, pues Matías he tenido la suerte de conocerlo, he tenido la suerte de poder compartir con él, tengo la suerte de poder hablar de fútbol a menudo con él, y bueno, dentro de un cuerpo técnico, al fin y al cabo, lo más importante de Scaloni, también resaltar, es que es un entrenador que sabe delegar y que confía mucho en su staff técnico. Entonces, partiendo de esta base, cuando una persona tiene el conocimiento que puede tener Matías Mana, pues todavía se le da muchísima más importancia. Tanto es mérito de Scaloni de saber delegar y saber transmitirle a su cuerpo técnico la confianza para que ellos puedan desenvolverse como realmente saben y explotar todas sus virtudes, como el conocimiento que tiene Matías Mana, que es muy grande. Yo todo lo que he podido compartir con Matías Mana, pues para mí ha sido súper positivo, súper valorable. He aprendido muchísimo de él. Con él fue donde pude empezar a comprobar la importancia de la superioridad socioafectiva en relación al juego, porque él lo plantea todo, su pensamiento, no hablo de la selección ahora, hablo personalmente de lo que es Matías Mana. Ese pensamiento socioafectivo que es tan importante a la hora de encontrarse ciertos jugadores que sacan provecho a todas las situaciones del juego. Yo aprendí mucho de él en este tipo de aplicación a la hora de las diferentes tareas que se tienen que hacer en el entrenamiento, y la verdad que es una persona importante por el conocimiento que tiene, porque como te comentaba, pues donde no pueden llegar unos, pues llegan otros, y Matías en tema conceptual del juego funcional, al fin y al cabo, del que estábamos hablando, pues es una persona muy importante y que ha aportado muchísimo al grupo, yo estoy completamente seguro. Hablemos también de nombres propios. Tú has estado como segundo entrenador de la selección sub-20, estuvisteis y ganasteis el torneo de Cotif en la Alcudia. Máximo Perrone acaba de firmar por el Manchester City. Le hemos visto mucho menos que tú además le has entrenado, un centrocampista que apunta alto. ¿Qué nos cuentas de Perrone? A ver, Máximo es una persona muy abierta, siempre dispuesta a aprender. Un punto aparte que en Argentina me ha sorprendido muchísimo, porque como te comentaba off the record, el jugador argentino me ha parecido humanamente espectacular. Sinceramente me he encontrado jugadores profesionales ya, porque están jugando en el ámbito profesional, muy abiertos
a diferentes ideas, a poder crecer, y Máximo ha sido uno de ellos. Máximo es un jugador, podríamos decir que cumple los requisitos de practicar ese juego posicional, porque si lo requiere el equipo, tiene la inteligencia suficiente para saber las necesidades de ese momento y de mantener la posición, pero aparte es un jugador que le gusta tener la pelota cerca ¿no? Entonces él es el estereotipo de jugador que junta esos dos patrones, ¿no? De juego posicional y juego funcional. Es un jugador muy asociativo, muy polivalente, multifuncional, lo que comentaba también antes, porque te puede jugar de 5 en Argentina, de 6 aquí, te puede jugar de interior. Él juega a través de los espacios, no juega a través de mantenerse fijo en una posición y esperar la pelota en esa posición. Se mueve indistintamente por todas las zonas del campo. Es un jugador que le gusta guiar mucho al compañero. La gente podrá observar cómo en todo momento da indicaciones a sus compañeros, no indicaciones de lo que tienen que hacer, sino indicaciones de lo que está pasando, de esa comprensión del entorno que estábamos hablando, para facilitarle las cosas. Es un jugador técnicamente con un toque de pelota excepcional, asociativo, con gol, porque sabe el momento exacto en el cual no pone en riesgo al equipo y sabe pisar área. Yo desde el primer momento que lo vi en el año 2019-2020 en categorías inferiores de Vélez y en reserva, yo ya vi que era un jugador diferente. Yo siempre pensaba, mira, este es un jugador Barça, ¿no? Es un jugador para el Barça, pero por lo típico que siempre hablamos, ¿no? De que el Barça siempre ha practicado este tipo de juego. Ahora lo asimilo más a un juego City, porque como está Guardiola, que fue quien nos hizo ganar tanto en el Barça, pues luego a partir del 2020-2021 decía, es un jugador City, y al final ha acabado, ¿no? En el City, o sea, la perspectiva que tenía sobre él y las esperanzas que tenía, para mí personalmente se han cumplido, porque es un gran jugador y yo creo que le puede aportar muchísimo al City. Un jugador adaptable, puede jugar con doble pivote, puede jugar de interior, puede jugar solo de 5. Un jugador muy interesante, que esperemos que en breve ya empiece a tener minutos y lo podamos ver, porque yo creo que la gente va a disfrutar con él. No es el único nombre propio. Nico Paz hizo un gran torneo también en Alcudia con vosotros. No han tenido suerte en este Sudamericano Sub-20, pero hay una buena jornada. ¿Qué más me destacas? Ya sé que te va a parecer que eres un poco injusto por dejarte algunos nombres, pero ¿qué nombres destacarías? No, injusto, voy a ser injustísimo, porque han habido hasta jugadores que no han ido convocados que son muy buenos jugadores. Por ejemplo, el Colo Barco de Boca Juniors no ha ido convocado y es un jugador excepcional. Lateral izquierdo que sabe jugar por dentro, que tiene llegada por banda, técnicamente una delicia. Luego Mateo Sanabria, un extremo de Lanús también buenísimo. Agustín Rodríguez, que tampoco fue, también un interior muy asociativo, muy bueno, con gol. Y luego de los que fueron, pues como tú dices, no voy a ser injusto, pero bueno, me voy a centrar un poquito en el sudamericano. No les ha beneficiado, para la gente que lo vio, por desgracia, pues entre el juego que no acabó de ser lo que se pretendía, más la mala suerte que tuvieron en ciertos momentos puntuales, ¿no? Porque realmente encajaron goles pues que les penalizaron mucho y quedaron eliminados. Pero por ejemplo, un central que salió recibió muchas críticas, ¿no? Y que no es así, porque no se le puede valorar por este sudamericano, como es Lautaro Di Lolo. Es un jugador defensivamente muy contundente, muy bueno, agresivo, que va bien por alto, con pelota en los pies. Yo no he visto en pocos futbolistas tener la capacidad de romper una línea en conducción tan fácil como la rompía él. Ese pase por dentro que tiene al interior, esa valentía para realizarlo, porque muchas veces sí que saben hacer los jugadores muchas cosas, pero no se atreven, y no se atreven a lo mejor pues porque el entrenador no se lo demanda, o porque no tienen la confianza para hacerlo. Pues Lautaro Di Lolo pues tiene esta valentía y tiene esta cualidad, ¿no? De poder filtrar pelota, ya no dentro, fuera, donde sea,
Yo creo que fue injusto con el sudamericano porque es un gran jugador Lautaro Di Lolo. Luego Agustín Giai de San Lorenzo, un jugador reconvertido, multifuncional, lo que hablábamos, jugaba de interior, ha acabado de lateral derecho, jugador que sabe jugar por dentro, que sabe jugar por fuera, que tiene una excelente conducción. Luego con lo que comentabas tú de Nico Paz, que Nico Paz a lo mejor es un fútbol más europeo, ¿no? La gran diferencia que hay entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, pues es un jugador más europeo, que ya lo pudo ver todo el mundo. Luego está una de mis debilidades, que es Brian Aguirre de Newell's, un extremo en el 1 contra 1 letal, que se va con muchísima facilidad, que tiene 1000 recursos, que se atreve, que aparte tiene gol, buen asistente. Mejoró muchísimo en este proceso que tuvimos durante el año 2021 en labores defensivas. También era un jugador que le costaba, ¿no?, el descender, hacer a lo mejor una ayuda, y al final en el torneo de Alcudia, junto con el Colo Barco en esa banda izquierda, pues él es diestro, es Brian, pero juega pierna cambiada, pues aprendió muchísimo también a realizar esas ayudas y a equilibrar mucho más el equipo en posibles transiciones o en fase defensiva. Bueno, hay muchísimos jugadores, ¿no? Como dices, seríamos injustos. Perrone, Valentín Gómez, central zurdo de Vélez, muy buen jugador también. Julián Aude de Lanús, técnicamente excepcional, físicamente un jugador con mucho recorrido, con piernas largas, que también te interpreta el juego por dentro con mucha facilidad. A mí me sorprendió mucho el tema de los laterales, porque luego está Julio Soler de Lanús también, que viene por detrás, 2005, que también es otro jugador lateral izquierdo. Me sorprende la capacidad que tienen los laterales en Argentina para jugar por dentro. O sea, interpretan muy bien el juego. Igual que el fútbol es muy diferente aquí, que es un juego muy transicional, y allí los interiores casi no existen como existen aquí. Lo que son los laterales, me sorprendía la capacidad que tienen a la hora de jugar y de generar. Y bueno, y luego otros jugadores, pero evidentemente no nos podemos alargar, pero tengo que decir que el nivel es muy alto. Como comentábamos al principio, Argentina está muy bien cubierta para los próximos años. Que la gente se quede con ese titular también, no solo con el desarrollo de la entrevista, pero con ese titular también. Lo hemos sacado antes, ha salido el nombre de Mitoma, ya me decías que lo conocías ya de la etapa en Japón, y te he leído también en Twitter alguna reflexión. Se está saliendo, o sea, es un jugador ahora mismo que está marcando diferencias a través de jugadas que tienen valor gol, pero te leía y estoy totalmente de acuerdo, es que yo decía entendimiento del juego hasta hoy, que te he escuchado que hay que decir entender el entorno. Me vale mucho la reflexión para Mitoma, porque es un jugador que entiende el entorno, que lo pones a jugar por dentro y sabe asociarse, lo pones por fuera y es un cuchillo y se va en el 1 contra 1, entiende que si tiene un espacio que explotar detrás de la espalda de la defensa, lo va a reventar ese espacio. Es un entendimiento constante de lo que tiene que hacer. Es un futbolista, me parece, de unas posibilidades, Óscar, tremendas. Sí, tú lo has dicho, al fin y al cabo, ¿no? Es comprender ese entorno. Y en base a la comprensión de ese entorno yo actúo. El jugador decide cómo actúa, cuándo actúa, por qué actúa. Y Mitoma lo tiene. Mitoma no es un jugador encasillado. Podríamos hablar de Cervi también, porque para mí Brighton y Nápoles ahora mismo son los dos equipos a nivel europeo que más destacan, ¿no? Entonces a mí Brighton me gusta mucho por este tema de que yo ahora mismo estoy haciendo mi análisis, ¿no? Y estoy como creándome mis propias maneras, ¿no? Y el Brighton me aporta muchísimo. Y luego detectas esta capacidad, por ejemplo, de estos jugadores, de Mitoma. Mitoma en Kawasaki Frontale, cuando estaba en Japón, era un jugador completamente encasillado a jugar de extremo, y desde el extremo no se movía. Ahí recibía, generaba, tenía un 1 contra 1 espectacular y evidentemente aportaba muchísimos goles. Pero Mitoma, ahora mismo, partiendo de esa misma posición, genera para el equipo, genera al colectivo muchísimas más cosas por esta libertad de movimiento que tiene. Porque tanto te genera desde la banda izquierda, partiendo desde la posición de extremo, como te viene en la zona de creación y te crea una superioridad, como te puede caer en todo momento en la zona de delantero centro y aporta gol.
que es importante que para mí un extremo aporte gol. Entonces me resulta curioso, ¿no? Porque va en base a mi idea de que elimina esta etiqueta posicional. Él juega al fútbol y en base a las necesidades del equipo en todo momento. ¿Y por qué me sorprende también? Porque claro, hablamos de la cultura japonesa. El jugador japonés al fin y al cabo es todo lo contrario de lo que te puedes encontrar en Argentina. En Argentina está el potrero, está la libertad total y absoluta. Y en Japón no, en Japón muchas veces daba la casualidad de que o le decías al jugador lo que tenía que hacer o no lo hacía. Y tú a veces le pedías, oye, ¿por qué no hiciste esto? Y no, porque tú no me lo has dicho. Entonces es totalmente lo opuesto, ¿no? La antítesis a lo que se vive en un sitio y en el otro. Y siendo japonés, Mitoma, ¿cómo ha adquirido esta comprensión de ese entorno en beneficio del colectivo? A mí me ha sorprendido muchísimo y la verdad que ahora mismo yo te podría decir, y me mojo, de que puede ser como extremo de los top 3 de Europa sin ningún tipo de duda, por no decirte top 2 junto con Vinicius. Es un espectáculo verle jugar. Óscar, nos estamos quedando sin tiempo, pero cuéntanos sobre ti. Has estado mucho tiempo lejos de tu familia, no tan cerca como te hubiera gustado. Una etapa, has vuelto a Cataluña, un poquito más de tranquilidad, de recuperar tiempo con los tuyos, pero como nos decías, analizando siempre, viendo, pensando en fútbol y en tu carrera. ¿Qué vamos o tenemos que esperar de Óscar Hernández en los próximos años? Bueno, pues ahora mismo, después desde que llegué, ¿no? Que llegué en el mes de agosto, una vez finalizó el torneo de Alcudia, yo ya volví a casa. Estos meses me están sirviendo para sentarme conmigo mismo, ¿no? Y mis inquietudes futbolísticas, metodológicas, pues ponerlas sobre la mesa y ordenarlas y evolucionar yo también como persona y en los aspectos, ¿no? de mi trabajo. Estoy teniendo bastante contacto con gente del fútbol, en el cual pues comentamos muchísimos aspectos. Y ahora mismo sí que es verdad que no estoy en ningún proyecto, no estoy en ningún club, no estoy trabajando, estoy, como te comentaba, ordenando mis ideas y esperando, bueno, pues que en algún momento, pues si se da la oportunidad, pues me llame alguien. Yo por suerte pues tengo bastante experiencia, ¿no? He podido vivir en Japón, que fue una experiencia maravillosa, con Albert Puig, vuelvo a insistir, con el cual aprendí muchísimo. Una cultura como la japonesa también, que me permitió aportar todo el conocimiento que podíamos haber adquirido aquí, que allí evidentemente pues era bastante innovador. Luego me fui a una cultura completamente diferente como es la Argentina, en el cual se vive más al día a día, no está todo tan preestablecido, ¿no? Como está en Japón. Hay juego funcional. Es mucha improvisación. En Argentina es improvisación en todo momento, ¿no? Las diferencias culturales, ¿no? Mientras en Japón le tienes al jugador lo que tienes que decir, en Argentina parece que esté mal visto que le tienes que decir a un jugador lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, ¿no? Porque parece que ya le estés quitando esa creatividad de que tanto hablan y ni mucho menos es así, ¿no? Entonces he podido vivir las dos partes contrapuestas, ¿no? Y pasando por en medio, que justamente estamos aquí en Barcelona ahora mismo. Y nada, ahora esperando un poquito el encontrar un nuevo proyecto, en el poder desarrollar y desenvolver lo que son mis conocimientos. Sí que es verdad que ahora contento pues porque vuelvo a estar yo tengo una niña de 6 años y he estado mucho tiempo también sin poder disfrutar de mi familia, y aprovechando de momento este tiempo hasta que surja la nueva oportunidad y volver a hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, que es el mundo del fútbol. Pues un placer charlar contigo, que nos hayas dedicado tanto tiempo, Óscar. Muchísimas gracias por tanto conocimiento y compartirlo. Y nada, te deseamos suerte y te escuchamos pronto seguro. Un abrazo y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, principalmente. Que sepas que es un placer también leerte en Twitter, escucharte, porque para mí el poder compartir conocimiento con gente que le aporta también al mundo del fútbol conocimiento desde otro punto de vista, que puede ser el periodístico, que es el vuestro, sin fanatismos, siempre con una visión muy objetiva,
Es un placer, encantado, y aquí me tendréis para cualquier cosa que necesitéis. Gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Play Fútbol. Mucho que hablar en el tramo de actualidad, dejado prácticamente sentenciado el Scudetto el Nápoles con esa victoria en su partido y combinado con la derrota del Inter en Bolonia. Tenemos campeón en Inglaterra, campeón de la Copa de la Liga. Jornada interesante también en la Premier, no han fallado ni Arsenal ni Manchester City. Y bueno, en Alemania, victorias de Bayern y de Borussia Dortmund. Mucho que contar de lo ocurrido en las últimas 48 o 72 horas con el bueno de Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Pues bien, con muchas ganas de comentar lo mejor del fin de semana. Vamos a hablar de esa dupla Mbappé-Messi, de lo que hicieron sufrir al Marsella en la noche de ayer. Vamos a hablar de la otra dupla, Julián Haaland, que bueno, veremos cómo pinta esa dupla también. Y bueno, cositas interesantes también del fin de semana. Empezando por lo de anoche, lo tenemos bastante fresquito. La pregunta que me hacía viendo, y te lo digo sinceramente, y sabes que soy mega fan de Neymar Jr., pero para competir en Europa, ahora mismo, el Paris Saint-Germain, para la gente que no lo sepa, que no lo viera ayer, lo que fue, bueno, ganó 0-3 con un escándalo de partido de Messi y de Mbappé. Yo creo que para competir en Europa ahora mismo, al Paris Saint-Germain no le va del todo mal que no esté Neymar. Y sabes, Paquillo, que soy súper fan de Neymar. Y que en partidos de Liga Francesa, incluso en partidos de Champions, en un contexto favorable, se puede salir. Pero también es cierto que ante un equipo tan físico, con tanto arrojo como el Bayern de Múnich, ir con esos tres arriba que sabes que van a trabajar muy poco defensivamente, igual es un problema, se te puede partir mucho el equipo y demás. A mí me parece que para intentar remontar la eliminatoria con un equipo bien plantado atrás, con tres centrales, dos carrileros que puedan subir bastante, como hizo Nuno Méndez en el día de ayer por la izquierda, encontrar, no sé si Ashraf llegaría a tiempo, pero una versión de alguien en la derecha que te pueda salir bien, tres centrocampistas que trabajen pero que puedan surtir de balones a los de arriba, y Messi aprovechando esa velocidad de Mbappé para filtrarle balones al espacio. Yo me creo, desde anoche, viendo esa dupla y esa conexión Messi-Mbappé, me creo un poquito más la posible remontada del PSG, Paquillo. Desde luego, bueno, lo primero, yo también soy muy fan de Neymar, que conste, porque mi opinión va a ser muy parecida a la tuya, Bruno, pero sí que es verdad que una victoria tan rotunda como la del domingo en campo de Marsella, hay que decir también para la gente que está segundo, que si hubiese ganado se hubiera puesto a 2 puntos. Ojo, que no estamos hablando de un Marsella en otras temporadas que andaba en tierra de nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que esa red de seguridad de tres centrales más tres centrocampistas, pues evidentemente te sigue permitiendo tener juego por fuera, porque los carrileros encima pueden vivir más en campo rival. Estamos hablando de Aclaz y Nuno Méndez, si llega a Aclaz evidentemente, pero jugadores que arriba son mejores que atrás. Y luego el tema de los centrocampistas, es que al final tiene que ser uno de la ecuación, Bruno, y Fabián, Verratti, Vitinha, el propio Danilo Pereira, que creo que funciona muy bien tanto cuando juega de central como de medio centro. Son futbolistas que te pueden trabajar sin balón, efectivamente, el caso de Fabián o Verratti, que son intensos en la lucha, en la fricción, que también mete mucho la pierna, pero que luego evidentemente son futbolistas muy técnicos para activar esos desmarques de Messi y Mbappé. Y luego el que falte Neymar, claro, hace que Messi y Mbappé se miren solamente a ellos. Jugadas son más rápidas, más fáciles, que se me entienda, ¿no? No hay una tercera pata a la que, bueno, ¿dónde está ¿Dónde está el brasileño? Vamos a encontrarlo. Es complicado, ¿no? La verdad que es complicada pensar en que un PSG puede ser mejor sin Neymar, pero visto lo visto y teniendo en cuenta el duelo contra Bayern de Múnich, yo creo que una alineación similar a la de el triunfo contra el Marsella sería muy, muy positiva para la de García. Claro, es según qué contexto. En algunos contextos de Liga francesa, pues evidentemente ante rivales súper encerrados, si tienes el talento de Neymar, el de Messi y el de Mbappé juntos y se complementan, te puede ir de cine. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un partido en el que seguramente vaya a ser mucho más ida y vuelta, en el que Messi tiene la posibilidad de habilitar. Messi, ¿por qué congeniaba con Lautaro primero, pero sobre todo luego con Julián Álvarez? Porque son futbolistas que se desmarcan súper bien. Y ahora mismo no hay nadie más rápido al espacio que Mbappé, que tiene mejores
desmarques. Para la gente que no lo haya visto, Paquillo, el desmarque de Mbappé en el primer gol, vamos a contárselo, que es una auténtica locura. O sea, es para ponérselo a los chavales que quieran ser delanteros de mayores. Es una cosa de locos. Sí, el timing perfecto, perfilarse de manera correcta. Al final es una jugada que limpia Vitinha, ¿no? Que creo que se toca la espalda también es clave. Creo que en Luxo se habla poco de él y es muy importante también para limpiar la zona y los pases tanto Messi como Mbappé. Y luego un pase de Messi a la carrera de Mbappé que cruza en diagonal y luego en vertical, que de hecho te leí, Bruno, te lo comentaste así, me parece un desmarque, por lo que tú has dicho, a ponerse a los niños. Sí. Un desmarque de ruptura, ver este primer gol de Mbappé contra el Marsella. Es que primero se desmarca en horizontal, porque él está muy metido en la banda, y ve la posibilidad de acercarse al centro para que Messi le ponga directamente un balón que le deje solo contra el portero, pero para eso se tiene que acercar al centro y no estar tan escorado a la banda, y va tirando ese desmarque en horizontal para no caer en fuera de juego, acercarse al centro y luego ya se desmarque profundo, justo con el timing perfecto, como decía Paquillo, que le deja solo delante del meta del Marsella. Bueno, exhibición, parecían los Globetrotters, Messi y Mbappé en la noche de ayer. Vamos con ese Julián Haaland. ¿Hasta qué punto son compatibles? ¿Hasta qué punto crees que les vamos a ver juntos? Paquillo, yo creo que se complementan bastante bien, que esa movilidad que tiene Julián Álvarez a Haaland también le va bastante bien, porque al final le limpia de jugadores. Un futbolista que se mueve mucho alrededor tuyo siempre se va a llevar marcas de futbolistas y siempre le va a despejar el espacio a Haaland, y viceversa también. Un futbolista que atrae tantas marcas dentro del área, tiene un poder de atracción tan bestia como Haaland, al final desde una, vamos a decir, segunda línea va a dejar alguna vez solo a un Julián Álvarez que llegue por sorpresa. Yo creo que son muy, muy compatibles, la verdad. Yo, respondiendo a las dos preguntas, Bruno, creo que son muy compatibles, pero creo que la vamos a ver pocas veces juntos. Y me explico. Creo que Guardiola no es muy fan de una doble punta. Recuerdo quizás su etapa más, su momento más ha sido utilizando una doble punta, si se puede llamar punta, Thomas Müller, ¿no? En Múnich, junto con Lewandowski. Pero hemos visto que es más fan de, si no está Haaland, de un falso 9 y demás. A ver, a mí me parecen, compro todo lo que dice, a mí me parecen dos futbolistas por la electricidad y dinamismo que tiene Julián Álvarez, que se mueve muy bien tanto a lo ancho como a lo largo, por los tres carriles puede caer a cualquier costado, y luego tiene una cosa diferente al resto de línea de tres cuartos que tiene el City, y es que tiene ese puntito de, llámalo punta, segundo punta, pero voracidad de cara al gol. O sea, no es lo mismo que el que llegue al área rival porque Haaland lo ponga de cara, sea Gundogan, que se me entienda, o Phil Foden, a pesar de que tengan buenos números, a que sea Julián Álvarez, que no deja de ser un 9 reconvertido a falso 9 o a segundo punta o enganche, llamarlo como queramos. Yo creo que tiene recorrido, pero creo que con Guardiola la vamos a ver poquitas veces. Es que yo me lo imaginaba también cuando le firman, sabiendo que habían fichado también a Haaland, me lo imaginaba jugando alguna vez en la banda, tipo a lo Gabriel Jesús. Hay que recordar que Guardiola metió en la banda también a futbolistas como David Villa, pero está tirando mucho de ese extremo a pierna cambiada que atrae marcas y que libera en zonas interiores a los centrocampistas que llegan y demás. Es decir, reciben pegado a la banda, sea en la derecha Mahrez o en la izquierda Grealish, aguantan un poquito el balón y más que uno. O sea, muchas veces atraen hasta a dos futbolistas por el peligro que pueden conllevar futbolistas así. Lo que hace eso es generar, si se lleva dos marcas, siempre hay un futbolista de más para marcar al extremo y va a generar un espacio por dentro. Está utilizando mucho más ese tipo de extremo este año Guardiola que no, por ejemplo, vamos a decirlo también claramente, un Foden a pie natural que te puede tirar más desmarques al espacio. El propio Julián Álvarez yo me lo imaginaba un poquito más, pero insisto que Guardiola está apostando por ese otro tipo de extremo y veremos qué es lo que pasa. Bueno, al final yo más que lo que decía Paquillo lo compro, pero sobre todo lo que creo es que tiene un marrón Guardiola en el sentido de que tiene que poner mucho a los centrocampistas, y si pone juntos a Julián y a Haaland y no pone a Julián en la banda, va a tener que prescindir sí o sí de un centrocampista. Y las caras de De Bruyne, las caras de Bernardo... Es imposible, Bruno. Claro, y que son muy buenos, no nos engañemos, que, claro, que ahora mismo son mejores. Cualquiera de los tres, De Bruyne, Gundogan
o Bernardo Silva ahora mismo son más jugador que Julián Álvarez, por muy buen mundial que haya hecho el argentino. Pero veremos, yo creo que les vamos a ver juntos bastante porque, insisto, que vi a Haaland bastante más suelto que en los últimos partidos en esa goleada del Manchester City, que insistimos, goleó por 1-4 al Bournemouth. Vamos a acabar la sección. Teníamos también alguna pregunta, yo creo, interesante. Paquillo, mira, nos preguntaba un anónimo por la situación de Julian Brandt. Ya que no vamos a hablar de la Bundesliga propiamente, Brandt está viviendo un 2023 más que positivo. Es verdad que ahora que ha vuelto Marco Reus, está jugando algo caído a la banda, pero es algo, yo creo que un poco circunstancial. Él se acaba moviendo con bastante verticalidad y con bastante libertad de movimientos, cayendo y pisando zonas centrales y teniendo peso en los marcadores. Está marcando mucho gol últimamente, Paquillo. Sí, hay un dato buenísimo, Bruno. Está un gol de mejorar, de igualar su mejor registro goleador, que si no recuerdo mal, la 16-17 cuando estaba en el Leverkusen. Al final un futbolista que yo creo que es el actor secundario inesperado, ¿no? Nadie contaba con Brandt, estamos hablando de un Dortmund que Marco Reus, una medular de Trea, de Jenny, Haller, Malen, parecía que tenía pie y medio este verano fuera, siempre la ha querido dar Arsenal, por ejemplo, o sea, el canto de sirena de la Premier. Y fíjate, al final, entre lesiones, momentos de enfermedad más, Terzic ha tirado de él, y en el ecosistema que tiene Edin Terzic de este Dortmund, que es un poquito más compacto, con Özcan, con Bellingham, con Emre Can en la medular, y luego arriba da un poquito de libertad para jugar pocos toques y poder correr, la verdad que se está saliendo, me parece que aún tiene 26 años, Bruno, que parece que llevamos viéndolo cerca de una década y que aún tiene mucho fútbol Julian Brandt. Y vamos a cerrar con la Carabao Cup, proclama campeón al equipo de Ten Hag. La verdad es que la primera parte es muy igualada. A mí el partido, por ejemplo, de Bruno Guimaraes me gusta mucho. Creo que el Newcastle hizo un primer tiempo más que competitivo, pero es que se va al descanso con un marcador de 0-2, perdiendo por 2-0, con dos chispazos rápidos. Rashford marcando el segundo. Bueno, es un equipo ahora mismo, el United de Ten Hag, Paquillo, en un momento de forma impresionante, ¿eh? Yo me salen pocos equipos más en forma de Europa junto con el Nápoles y poquito más, la verdad, en momentos de forma y de estado de confianza de que le sale absolutamente todo. Yo compro que creo que la primera mitad no es para 2-0, son dos chispazos de bueno, Casemiro, que siempre aparece el día D, ¿no? El día señalado en rojo, lo hemos visto infinidad de veces con el Real Madrid, y Rashford, que a día de hoy, bueno, al final autogol de Botman, creo que en Inglaterra se han dado al central neerlandés, pero bueno, está tocado por una varita, ¿no? Yo creo que a los puntos el Newcastle ha competido bien, efectivamente. Bruno Guimaraes activando las puntas, Trippier en derecha y San Maximán en izquierda, sobre todo este último, volviendo un poco loco a Dalot. Quizás le ha faltado un poco de punch en el último gesto, ¿no? Almirón, Wilson, además, no han estado muy finos, pero creo que, bueno, un acción a balón parado y un rebote, siendo sincero. Y luego la segunda parte, pues, evidentemente un Manchester United que ha llegado a ese punto de madurez, ¿no? De controlar los escenarios, cosa que no le ocurría desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde la época de Alex Ferguson. Creo que este equipo con Ten Hag sabe bajar las pulsaciones y cambiar un poco la dinámica del partido para llevarla a su terreno, sin duda. Hay varios nombres propios, evidentemente el de Casemiro. Casemiro, con el de ayer, suma 23 títulos en su carrera, entre ellos 5 Champions, una Copa América, y ha ganado ahora también títulos en Inglaterra. Erik ten Hag, que vuelve a ganar un título, hace que el United vuelva a ganar un título casi 6 años después. En mayo, finales de mayo del 2017, ganó el United la Europa League con Mourinho en el banquillo. 6 años después vuelve a ganar un título, la Copa de la Liga en Inglaterra. Lisandro Martínez, qué partido de Lisandro Martínez otra vez, cortándolo todo, esos pases afilados que mete, que rompen líneas, conduciendo también es buenísimo, pero el partido propiamente fue súper competitivo. Y bueno, en clave Newcastle, pues me gustó también bastante, hay que decirlo así, ver a Bruno Guimaraes llorando al final, porque eso significa que, a pesar de que el favorito claro era el United, él se creía que el Newcastle tenía opciones de ganar el título. O sea, si lloras es porque te veías ganador. Y me parece que te habla de un hambre competitiva brutal. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestras preguntas en @playfutbol en Twitter. También estamos disponibles en los comentarios de iVoox. Ahí nos dejáis preguntas, comentarios, lo que os dé la gana. Mikel nos preguntaba por Rahmani y por Zergoba. A mí Rahmani me parece un central
que el techo lo tiene bastante marcado. No creo que pueda mejorar muchísimo. Creo que es un jugador, no voy a decir limitado, pero que tampoco tiene un súper talento para sacar el balón desde atrás, pero sabe sus limitaciones y juega bien. Y Zergoba, nos preguntaba Miquel por Zergoba, el zurdito del Lille, que parece que tiene también muy buena pinta, jugador para irse en el 1 contra 1. A mí me recuerda, más que a un futbolista, son dos jugadores kosovares, y nos preguntaba por ahí, por el futuro también de la selección de Kosovo. A mí Zergoba me recuerda más a Ben Arfa que otra cosa, pero bueno, un jugador súper interesante y que además este año está traduciendo su técnica a los marcadores en muchos casos. Paquillo, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos que hayas estado aquí y no me quería quedar sin al menos 30 segundillos para decir que estás con un nuevo proyecto entre manos. Hay que decirle a la gente que el proyecto de A la Contra es súper chulo y te has unido a los compis de A la Contra esta última semana y vas a colaborar con ellos, evidentemente hablando de lo que más te mola. Bueno, hay empate técnico con el cine, pero de una de las dos cosas que te apasionan, que es el fútbol, Paquillo. Sí, así es. Doy las gracias a Manuel Ramiro y a Juan Matrueva que hablaron conmigo y bueno, la verdad que bueno, es un proyecto nuevo, efectivamente. Vamos a estar creando contenido ahí en alacontra.es, de momento vídeos sobre todo y efectivamente, aunque el cine me gusta mucho, Bruno, vamos a hablar de fútbol, que es lo que de verdad me apasiona. Está también el videoclub, en ese programón sobre cine, que yo siempre que puedo le veo los jueves. Y nada, la gente se puede suscribir a La Contra, es muy fácil, y además al canal propio de Paquillo para apoyar al bueno de Paquillo Mariscal. Amigo Paquillo, como siempre un placer, te vuelvo a escuchar el lunes que viene. Hasta entonces, un abrazo. Un abrazo enorme, Bruno, chao, chao. Play Fútbol. Lo prometimos al inicio del programa, ha arrancado la Major League Soccer 2023, cada vez más interesante ver este campeonato. Además es un torneo que este año se puede ver por Apple TV, y tenemos un amigo del programa, al gran Jaime Macías, dentro de este proyecto y llevándolo a cabo con nuestros compañeros en Apple TV, y han debutado este fin de semana y es un gustazo saludar a Jaime aquí en Play Fútbol. Hola Jaime, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás, Bruno? El gusto es mío, como siempre, de hablar de fútbol contigo. Muchas ganas de hablar de fútbol propiamente contigo. Un gran fin de semana de arranque de la Major League Soccer, aunque no completo, Jaime, que decir, porque bueno, son fechas complicadas. Aquí en España también ha venido el tramo final del fin de semana con mucho frío, y por causa del mal tiempo en Los Ángeles no se pudo disputar un partido que iba a ser histórico, me parece, Jaime. Y se esperaba que se rompa un récord de asistencia de la MLS que está cercano a los 75.000 espectadores. Ese récord parecía que se iba a romper en el Rose Bowl, donde iban a jugar el derbi de Los Ángeles, el Galaxy contra Los Ángeles Fútbol Club, el vigente campeón. Pero bueno, la tormenta que está azotando esa parte del país no permitió que se juegue. Imagínate, Bruno, que nevó en Los Ángeles. Así que así de complicado estuvo el fin de semana en California. ¿Cuál es la distribución que hacéis? Cuéntanos un poquito, ¿qué se puede ver de la Major League Soccer a través de Apple TV? Porque me parece que es interesante. Tenéis un proyecto entre manos, Jaime, muy, muy chulo. Se puede ver absolutamente todo. Es la primera liga del mundo, la MLS es la primera liga del mundo que va a estar bajo la misma plataforma en cualquier rincón del planeta en el que te encuentres. Si tú tienes un acceso a Apple TV y estás suscrito al MLS Pass, al pase de temporada de la MLS, no importa dónde estés, vas a entrar a tu cuenta de Apple y vas a poder ver la MLS con las dos opciones de audio que tienen todos los partidos, en español y en inglés, más una tercera opción en francés cuando juegan los equipos canadienses o en los 3 partidos en los que participan los equipos canadienses. Entonces, es una alianza tremenda, ¿verdad? Porque no tiene límite regional, porque no tiene límite geográfico, y porque no solamente vas a poder ver los partidos en sí, sino que vas a tener contenido de jornada, es decir, el seguimiento de toda la jornada, de los partidos, las previas, los postpartidos, todo bajo un mismo paraguas, pero además la creación o la posibilidad de ver contenido exclusivo de los clubes, porque es una liga que va más allá del fútbol, donde cada ciudad tiene su identidad, donde cada equipo tiene su identidad, donde cada color, cada ritual tiene su explicación, y ya estamos en la temporada 28 y cada equipo también tiene una historia detrás. Claro. Luego iremos a cosas interesantes del cambio, del proceso de transformación
que está viviendo la Major League Soccer en los últimos tiempos, pero también la actualidad manda. ¿Qué destacas? ¿Con qué te quedas de lo que has visto en esta primera jornada? Hemos visto alguna goleada incluso, partidos interesantes. ¿Qué destacas, Jaime? Bueno, partidos que se han definido en los últimos minutos. Hubo una victoria de Toronto, de DC United sobre Toronto en la última jugada del partido con un chico de 18 años que terminó dando el tanto de la victoria. Quizás la remontada más sonada, Atlanta United con Thiago Almada en campo remontó un partido en el 90 y en el 91 también. Almada se convirtió en Qatar en el primer jugador de la MLS en ganar la Copa del Mundo. Han venido campeones del mundo, pero nadie había ganado el Mundial como jugador de la MLS. Y después se dio un hecho muy interesante, que es el debut de una nueva franquicia que lo hace ganando y lo hace como visitante, algo que no había pasado desde hace muchísimos años en la liga y que cada vez parece más difícil, ¿no? Porque antes, si nos vamos atrás 6, 7 años, Bruno, cuando un equipo debutaba y hacía una buena inversión y armaba un buen equipo, bueno, ese equipo podía aspirar a pelear por el título. Chicago Fire, por ejemplo, en su primera temporada fue campeón en el 98. Pero a medida que la liga crece y se fortalece, a esas nuevas franquicias cada vez les cuesta más poder alcanzar un título y poder pelear por el campeonato. No es normal que alguien debute y lo haga con victoria. Yo creo que es interesante, Jaime, explicarle a la gente las diferencias que hay entre el fútbol en la Major League Soccer y el fútbol europeo, y también entre el fútbol en la Major League Soccer y la NBA, para que la gente que nos sigue, claro, en el deporte americano estamos acostumbrados, Jaime, o al menos el poco conocimiento que tengo yo, que no soy ni mucho menos un experto, pero se intenta más o menos que estén los equipos más o menos igualados, hay unos límites salariales, se tiene todo lo económico muy controlado, y lo que se tienen normalmente son jugadores franquicia. ¿Cómo está montado en la Major League Soccer? No sé si es un poco a caballo entre ese modelo NBA y el modelo propiamente del fútbol europeo. Cuéntanoslo, porque realmente yo lo desconozco, al menos. Tiene cosas en común de todo, y claro, un poco la MLS, al ser una liga nueva, entre comillas, porque, como te digo, hay historia porque estamos llegando a la temporada número 28, pero si comparas quizás con Inglaterra, España, ligas que llegan al centenario, otras que superan el centenario, bueno, es una liga joven. Y la ventaja que tiene una liga joven es que pudo ver lo mejor de los dos o de los tres mundos y tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Y siguen existiendo los jugadores designados, pero si nos vamos a la llegada de Beckham, el jugador designado ganaba casi lo mismo que todo el resto del plantel junto. Y al ser una liga cerrada, sin descensos, que crece paso a paso económicamente y que se fortalece año a año sin el riesgo de un colapso a partir de que un equipo desciende o pierde la categoría, bueno, esa distancia se ha acortado. Y la diferencia entre el jugador designado y el resto de la plantilla no es tan grande. Sí es diferente, pero no es tan grande. Pero también en esa búsqueda de fortalecimiento se han generado otros mecanismos para poder fichar. Por ejemplo, hay una iniciativa para fichar jugadores menores de 22 años. Y esto te marca que ese jugador mayor de 22 años tú lo puedes firmar con un dinero extra, lo que te permite el tope salarial, porque estás preparando un talento para el futuro. Entonces estás rejuveneciendo la liga de esa forma. Digamos que es más fácilmente amortizable, ¿no? Y, o sea, porque se entiende que va a poder jugar más tiempo en tu equipo, darle más, y evidentemente es un proyecto de un futbolista que luego quizás se pueda vender. También eso es importante, ¿no? Correcto, y me parece que ese fue el caso de Riqui Puig. Riqui Puig llega no como jugador designado, sino como un futurible jugador designado. Entonces, le podías pagar un poco más que el promedio de tu plantilla de 24 años en adelante, porque era un jugador que era una oportunidad de mercado. Era tu futuro jugador designado y tenías que aprovechar esa oportunidad de mercado, entonces tenías un margen para poderlo contratar. Después tienes, por ejemplo, otros mecanismos que te dan un margen de contratar jugadores fuera del tope salarial hasta una fecha límite. Por ejemplo, Bale y Chiellini no eran jugadores designados cuando llegaron a Los Ángeles. Entraron por un mecanismo que te dice, tú puedes excederte en el salario de este jugador por un tiempo mínimo. Es decir, para que no se te pase la oportunidad de fichar a Bale mientras tienes a alguien ocupando esa plaza de jugador designado. Y eso un poco desde los nombres más importantes, pero también la iniciativa de fichar a los jugadores jóvenes. Pero después,
tú también tienes plazas en tu plantilla que tienen que ser ocupadas por lo que se conoce como homegrown players, jugadores formados en la cantera del equipo. Y ahí también un poco viene el incentivo a la formación de jugadores, y creo que la liga ha crecido muchísimo desde lo competitivo, desde la calidad del juego, al punto de que Seattle ganó la CONCACAF Champions League la temporada pasada, pero en mi opinión personal el crecimiento grande viene en la estructura vertical hacia abajo, lo que ha crecido la liga hacia las academias y hacia la formación de jugadores. No olvidemos que esta es una liga que en el 96 se arma de arriba hacia abajo. Primero se arman los primeros equipos que dependían todavía del draft de las universidades como el resto de deportes norteamericanos, y que hoy son estructuras verticales hacia abajo que tienen academias de chicos que arrancan con 6, con 7 años. Y lo que vimos en el Mundial con Estados Unidos y Canadá es el ejemplo más claro. No había tantos jugadores MLS en el 11 titular de Estados Unidos, pero todos habían sido formados en academias de equipos de la MLS, cosa que no había pasado nunca antes en una Copa del Mundo con Estados Unidos. Claro, empiezan a destacar, firman equipos europeos importantes, como es el caso, por ejemplo, de Tyler Adams, que pasó primero, estuvo en Leipzig, ahora ha pasado a Inglaterra, pero no dejan de haber tenido esa formación. Pulisic, claro, McKennie, los hermanos Aronson. Y las dos academias más fuertes, esto ya es opinión mía, me parece que son Dallas, un poco más al oeste, y Filadelfia. La academia de Filadelfia, al menos en la costa este, creo que es la que más jugadores saca. Es curioso que Pulisic haya salido de Dallas siendo él de la zona de Filadelfia. Sí. Bueno, que es una liga en crecimiento, que es una visión muy diferente a la que tenía la Major League Soccer hace un tiempo, por más que se sigan haciendo fichajes tipo el de Chiellini. Además tiene atractivo para el público aquí en España porque hay jugadores españoles interesantes, ya no solo muy buenos jugadores como Víctor Vázquez, que han decidido pasar una parte importante de su carrera allí, que están rindiendo a muy buen nivel ahora con su vuelta a Canadá, pero jugando en la Major League Soccer. Bueno, creo que hay jugadores muy interesantes ya de cierta edad y otros que están empezando, por decirlo así, su carrera, o que son jóvenes, como es el caso de Riqui Puig. En ese sentido, y por ahí te cierro, si te parece, Jaime, algunos nombres destacados de jugadores no tan conocidos por el gran público que nos animen a poner Apple TV y ver la Major League Soccer. ¿Qué nombres me recomendarías de jugadores no tan súper conocidos y que crees que la pueden romper en este torneo? A ver, vamos tratando de resumir porque son 29 equipos, ¿verdad? Pero Thiago Almada apunta a hacer una gran temporada con Atlanta, no tuvo un gran año el año pasado. Después Sebastián Driussi creo que debía haber sido el MVP la temporada pasada, el jugador más destacado, con Austin, el equipo de Matthew McConaughey, que llegaron hasta las finales de conferencia o semifinales, como lo quieran ver el año pasado. Creo que es un jugador que de aquellos que te gusta aprender a televisión para poderlo ver. Ayer me tocó transmitir en Charlotte a Karol Siderski, es el acompañante de Lewandowski en el ataque de la selección polaca, y que estuvo en el Mundial, y que es un jugador muy completo en esa situación. Después, uno de los ataques más interesantes que hay es el de Cincinnati, porque tiene a un chico que creo que va a ser el futuro delantero de la selección de Estados Unidos, que se llama Brandon Vázquez, y tiene a Luciano Acosta, un argentino número 10 que lo ha hecho crecer muchísimo en esa dirección. Columbus Crew tiene a Cucho Hernández, alguien que lo vimos en la liga destacar muchísimo. Está Christian Benteke en DC United, lo dirige Wayne Rooney. El delantero de la selección de Estados Unidos, que es Jesús Ferreira, juega en Dallas. Hay una dupla muy interesante con Joseph Martínez y Leonardo Campana en Miami, que me parece que ahí hay que mirar. Que es sudamericano sub-20, hizo Campana en su día. Sí, no, y que la llegada de Joseph, bueno, es una que importante. El equipo lo dirige Phil Neville, que también pasó por la liga. Dicen que él era el que dirigía a Valencia. ¿Qué más tenemos? Está Carles Gil, también del Valencia, ahora que decimos de Valencia, que lo transmití ayer y mueve los hilos de ese mediocampo de New England, que lo dirige todavía Bruce Arena. Romel Kyoto está en Montreal. Montreal es un equipo que perdió muchos jugadores, es el equipo que más vendió y es el equipo que más jugadores había aportado al Mundial, pero llegó Hernán Losada, que es un argentino que dirigió en el fútbol belga
y es un equipo de esos de autor. Todavía le está costando arrancar, a los equipos del norte les cuesta un poco el arranque de temporada siempre porque juegan mucho de visitante y la pretemporada la hacen fuera de casa. Hay un chico, Martín Ojeda, en Orlando, del cual hay mucha expectativa. Pagó Portland casi 2 millones por un brasileño atacante, así que Portland hay que ver lo que nos puede dar. Y después, bueno, Insigne y compañía en Toronto también me parece que hay que verlos. Tenéis que seguir también a Jaime en Fútbol Infinito, en @podcastinfinito, le podéis seguir en Twitter, se les puede ver también en YouTube, y nada, con Vizcayardo hacen una pareja simpática y súper entretenida como siempre. Jaime, te enviamos un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Abrazo, cuídate. Nosotros nos vamos a cerrar como siempre con un audio destacado, esta vez para escuchar a Carlos Enrique Casemiro, que ganó su título número 23, que marcó el gol que daba acceso al Manchester United a abrir el marcador, el primer tanto en Wembley. Si no me equivoco es la primera vez que marca Casemiro en Wembley, que no está nada mal el dato, y que hablaba así con nuestro compañero Pablo Montaño, el enviado especial de la cadena SER, el corresponsal, mejor dicho, de la cadena SER y de las en Inglaterra, para hablar de fútbol, que le contaba esto a Pablo. Quem me conoce se sabe que voy por un balón como si fuera un plato de comida. Entonces, ese es mi perfil, no es porque era una final o es un partido normal de la Premier. Todo el mundo que conoce sabe que todos los balones yo voy como si fuera el último. Dice que va por cada balón como si fuera un plato de comida, que le da igual si es un partido de Premier o es un partido como el de ayer, que sea una final y que haya un título en juego. Eso define, yo creo, un poco la carrera de Carlos Enrique Casemiro. Nosotros nos vamos, volvemos con más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.